Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar de la Clínica Elements. Esto es en el contexto de una serie de conversatorios clínicos que hemos tenido en las últimas semanas. Muy interesantes todas. Hemos tenido conversaciones sobre cirugía plástica, sobre medicina estética, sobre aspectos de la dermatología general, sobre nutriología, que fue también el último de la semana anterior. Y hoy día en particular nos vamos a dedicar a conversar sobre un tema que es altamente prevalente en general en nuestro país. Tenemos una gran cantidad de consultas por este tipo de condiciones y hoy vamos a hablar de acné y rosácea en la era del láser, conociendo los mitos y las verdades al respecto. Eh, Esperamos que sea una conversación muy interesante. Dejamos desde ya abiertos los canales de comunicación para que ustedes puedan recurrir a nosotros, hacernos llegar sus ideas. Ahí está nuestra web en la cual también pueden indagar todas las cosas que estamos haciendo y cómo incluso agendarse para poder ser atendido por alguno de los integrantes de nuestro equipo, nuestros correos electrónicos y WhatsApp también para que puedan hacernos llegar sus dudas, como también aquí a través del chat del mismo live de Instagram en el cual está. Y bueno, hoy día vamos a conversar con la doctora María Alejandra Gámez. Ella es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, Colombia. Ella realizó su beca de dermatología en el Hospital da Gamboa, en Río de Janeiro, en Brasil, teniendo un enfoque tanto clínico como dermatoestético de estos pacientes, por lo tanto nos da una opinión muy amplia de lo que vamos a conversar hoy en día. Posee además una diplomatura en dermatoscopía por el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, de la cual ella también es miembro activa. Y forma hoy parte de nuestro staff clínico en la unidad de dermatología, como también en la unidad de medicina láser, que es la unidad que a mí me toca dirigir y por lo cual también voy a ser parte de esta conversación. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Felipe, un gusto saludarte y saludarlos a todos. Bienvenidos a este live súper interesante. Estamos felices de poder compartir con ustedes este tema sobre acné y rosácea en la era del láser. Y pues bienvenidos. Genial, qué bueno poder conversar contigo. Qué entretenido también el formato en el que se está dando todo esto. Sabemos que muchas personas están en su casa desde hace rato y para nosotros es súper importante y ha sido muy emocionante también poder contactarnos con nuestro público, digamos, con nuestros pacientes de esta manera, aprovechando la pandemia, aprovechando el encierro en el que estamos todos involucrados para poder también acceder a algún tipo de conversación en el cual podamos profundizar sobre estas enfermedades, aprender un poquito, resolver dudas. Así que los canales están abiertos, vamos viendo ahí que se van conectando personas en nuestro live, aparece gente conocida, un gusto saludarlos, gracias por estar ahí conectándose. Así como Em, tú dices, Felipe, la idea es poder continuar con estas actividades todos los viernes y poder informar y educar a nuestros pacientes sobre temas y dudas que han surgido durante este tiempo de la pandemia. Exactamente. Eh, Entremos un poco en la materia, Mari, para que pongamos a andar esta conversación y no perdamos tiempo. Mira, cuando hablamos del acné y la rosácea, por lo menos yo tengo la impresión cuando he conversado con los pacientes, es que siempre relatan que han tenido un ensayo y error muy extenso antes de llegar a nuestra clínica. Una prueba con un dermatólogo, con otro, con un tipo de tratamiento, con otro, y en algunos casos anda bien, después no va tan bien, y muchas veces uno tira la toalla y después de un tiempo volvemos a intentarlo. Esta ruta, entre comillas, dermatológica, ¿por qué tú crees que ocurre? Porque me imagino que también la has visto conversando con los pacientes. Claro que sí, Felipe. Yo pienso desde la experiencia de la dermatología que muchas veces esto sucede porque los pacientes desconocen en sí el carácter crónico e inflamatorio de las dos enfermedades. Tanto la rosácea como el acné son patologías crónicas, inflamatorias de la piel que se presentan dentro de respectivos rangos de edades. El acné es más común en adolescentes, en un rango más o menos de 12 a los 24 años. La rosácea puede afectar todas las edades, pero principalmente afecta más los pacientes mayores de 30 años, tanto hombres como mujeres, y es el desconocimiento de este carácter crónico. Entonces, es indispensable conocer su fisiopatología, cuáles son sus características clínicas y entender que los tratamientos toman tiempo.
en accionar frente a toda esta patología. Entonces, la idea es que los pacientes se fidelicen con el tratamiento, sean disciplinados, pueden generar ese vínculo de una buena relación médico-paciente para poder entender como lo que ellos esperan y nosotros también poderles garantizar o entregarle o satisfacer esa expectativa que ellos tienen. Ajá. Y obviamente también dejar después un tratamiento de manutención para que no pueda haber unas recaídas con la misma intensidad con la que consultaron inicialmente. Y ahora, gracias a Dios, tenemos la herramienta de los láseres para poder como aplicar esta gran tecnología innovadora y poder obviamente resolver como los problemas que todo esto acarrea más rápido. Sí, me parece algo muy parecido. También lo que he podido recoger de algunos pacientes que nos cuentan es que, claro, ocurre que no tienen claro al inicio de que estas son condiciones de largo aliento que van a acompañarlos durante muchos años en algunos casos de por vida, pues en el caso de la rosácea, por ejemplo. Y se espera, como estamos en la era de la inmediatez, un resultado rápido, ágil, tengo que volver a trabajar pronto, soy adolescente y estoy con un premio porque quiero lucir bien en mi colegio, qué sé yo. Entonces, a veces cuesta desde el punto de vista nuestro poder enseñar que esta característica de las enfermedades requiere, como tú decías, tiempo, una rigurosidad, de ponerse las pilas, de hacer bien las tareas. eh, y yo pienso que eso tiene mucho que ver con esta ruta, en el fondo, que nosotros a veces, desde el punto de vista de los médicos, no logramos comunicar ese aspecto lo suficiente. Y por otra parte, bueno, lo que tú también mencionabas, que esta integración de los equipos. A mí personalmente creo que una de las claves de los buenos resultados que hemos tenido en la clínica Elements es la combinación de las estrategias tanto dermatológicas como lo de las estrategias con medicina láser, que de alguna manera es una de nuestras especialidades y por lo cual también nos llegan muchas consultas al respecto. Eh, Sería súper bueno, como aprovechando la instancia, poder enseñarle bien a nuestros pacientes hoy en día de la manera más sencilla posible de qué se tratan estas enfermedades, qué ocurre en la piel cuando hablamos de acné, cuando hablamos de rosácea, cómo podemos diferenciarlas. Sabemos que son condiciones que de alguna manera muchos pacientes confunden una con otra, entonces cuéntanos un poquito, Mari, cómo podríamos explicar de qué se trata cada una de estas condiciones. Claro que sí, Felipe. Vamos a aprovechar para explicar un poquito de la manera más sencilla la fisiopatología tanto del acné como de la rosácea. En el acné es una afección de la unidad pilosebácea, que es donde, en términos sencillos, para que podamos entender, donde se alberga el pelito y la glándula sebácea. En la imagen podemos observar como el primer proceso, que es la acumulación de celulitas en la parte más externa de esta unidad pilosebácea. Pilo Entonces, sebácea se refiere como al pelo más la glándula sebácea, ¿no? en rasgos generales, sí, Ya, perfecto. para que entiendan los pacientes. Ahí se acumulan, se empiezan a acumular unas celulitas en la parte más externa de esa unidad pilosebácea. Entonces se va a formar las primeras lesiones, que son los comedones abiertos y cerrados. Pues los comedones abiertos son los que popularmente llamamos los puntos negros. Los Y puntos. los comedones cerrados son lesiones que son un poquito a veces de identificar, pero son lesiones de pequeños milímetros del mismo color de la piel. Posterior a esto va a haber un aumento en la secreción de la glándula sebácea que va a ser estimulada por varios factores y uno de ellos, por ejemplo, los hormonales como los andrógenos. Entonces eso se va llenando más, ese espacio tan reducido se va hinchando como más. Ese sebo que produce la glándula sebácea también va a tener unas características diferentes y una bacteria que nosotros tenemos en la piel, que se llama el Cutinobacterium acne, va a degradar ese sebo en moléculas más pequeñitas, que eso va a también servir de sustrato para que él siga proliferando más. Y todos estos tres factores sumados, en última, se transforman o hacen que nuestra piel reaccione de una forma inflamatoria, que es lo que se va a convertir ya como en el último estadio de inflamación del acné. Entonces ahí vemos cómo se van desarrollando las diferentes lesiones, los comedones, las pápulas, que son las lesiones elevaditas rojas, que algunas tienen pus, e incluso ya como cuando la inflamación es más severa, los nódulos, que son lesiones más grandes, que popularmente llamamos como cototo. ¿Ya? Y la rosácea, aunque la patología es un poquito más compleja, la fisiopatología de la rosácea, podemos identificar que también interfiere la glándula sebácea, no está claro en sí de qué cierta manera se cree que otro bichito que se llama otro ácaro que hay, Sí. que alberga en la glándula sebácea
y esta hace como que también se transforme las propiedades del sebo, afecta la parte como de barrera de la piel, de lubricación, entonces hace que los pacientes obviamente sean más sensibles, la piel reacciona produciendo también agentes inflamatorios que hacen que se formen como los vasitos, las arañitas, entonces ahí empieza a producirse como el eritema, porque esos vasitos son más reactivos a estímulos como el frío, el calor, el estrés, esos vasitos tienden a estar como más abiertitos, más vasodilatados, que nosotros llamamos en Claro medicina. que sí. Al estar más vasodilatado va a presentar como las lesiones de la rosácea, o sea, el eritema, que al principio es transitorio, que puede durar de horas a minutos, sigue la inflamación y ya es un eritema más persistente, ya empieza a medida que la inflamación es más severa, a presentarse las lesiones sobrelevadas, como son las pápulas, y ya por último, si continúa obviamente ese proceso inflamatorio, se puede presentar lo que son las rinofimas, que es lo más común, que es ya transformación del tejido, un tejido más cicatricial, un tejido más deforme, que por lo general eso lo vemos en la nariz, pero puede afectar otras áreas. Excelente. O sea, hay un proceso inflamatorio crónico, entonces, o de muy largo aliento de la propia glándula o de la propia unidad pilosebácea, en la cual, por lo que tú explicabas, hay un microorganismo que está involucrado, que no es el mismo en las dos condiciones, pero afecta a la misma unidad. Y en el caso de la rosácea tenemos este elemento vascular. Te interrumpí un poquito aquí porque justamente tenemos ahí preguntas en el chat sobre particularmente lesiones vasculares, que es una de las causas que hacen que las personas consulten por estas dos condiciones. Y nos pregunta, por ejemplo, tengo una pequeña arañita vascular debajo de un ojo derecho que se está agrandando. ¿Qué debiera hacer yo con esa arañita vascular? En general, en la clínica vamos a hacer siempre un manejo dual. Por una parte, la evaluación dermatológica y por el otro lado, la evaluación desde el punto de vista del láser. Las arañitas, María Alejandra, son estas telangiectasias de las que tú nos hablabas en el caso de la rosácea, ¿no? Estas dilataciones vasculares. Claro que sí, sobre todo lo más importante es consultar para ver o sea, si se trata en sí de un problema de rosácea o otro problema, ya, porque por lo Claro. general esta área siempre es vascularizada. Hay Ah, pacientes, por ejemplo, que tienen dermatitis atópica desde la niñez, que van a tener esta área más prominente y que obviamente con el cansancio, con múltiples factores, esto va a estar más prominente. Entonces, lo principal es consultar para ver si se debe a un proceso de rosácea, porque también hay rosáceas oculares que pueden afectar inclusive hasta el 50% de los pacientes que sufren rosáceas cutáneas, es ¿ya? una gran cantidad. El mensaje más importante para esta paciente es consultar para definir en sí a qué se debe ese problema y obviamente darle el tratamiento indicado. Excelente, claro. Poder diferenciar si es que es una arañita inocente y aislada o si es que va a formar parte de una condición global que implica más cosas como la rosácea. Y en ese sentido, como dice la doctora, la consulta a tiempo es súper importante para evitar de que estas cosas progresen en el tiempo y poder detenerlas lo antes posible. En particular, siendo como dando el detalle técnico, a esa arañita podríamos dispararle con un láser y lograr eliminarla, digamos, de forma bastante rápida. Pero tenemos que asegurarnos de que sea solamente la arañita vascular y no estemos en el contexto de otras enfermedades, y por eso la evaluación en conjunto de todas las áreas de la clínica de Element son tan importantes. María Alejandra, volviendo a nuestra conversación, con todo lo que tú nos explicaste, queda claro que son varias las cosas que hay que hacer entonces cuando tratamos un acné o tratamos una rosácea. En el fondo no basta con ponerse solo una cremita o tomarse un medicamento o dejar de comer algo. ¿Tú nos podrías contar más o menos cómo podríamos fundamentar un tratamiento? ¿Cuáles serían como los pilares de un tratamiento para estas condiciones en términos muy generales? Claro que sí, mira, a pesar de que son patologías crónicas, gracias a Dios tienen tratamiento para controlar los síntomas y obviamente mejorar la calidad de vida del paciente, que esto debe ser uno de los pilares fundamentales del tratamiento, del objetivo del tratamiento. Primero, la limpieza. Siempre hay que usar limpiadores, en el caso de la rosácea muy suaves para no agredir más la piel. En el acné, los limpiadores pueden ser seborreguladores a base de ácido salicílico, por ejemplo. Ah, Eh, Secundario, una buena hidratación, tanto en las pieles con rosácea, que son un poco más secas, más sensibles, hay que hidratarlas, como con los pacientes con piel acnéica, tienen que hidratarse también.
Secundario a esto se aplican los tratamientos tópicos dependiendo de la gravedad del acné, que pueden variar desde tratamientos con antibióticos tópicos, orales, diferentes combinaciones, clareadores que a veces nosotros también agregamos a la fórmula para evitar esas manchas que se van generando con el proceso de inflamación, y el filtro solar. ¿Ya? Es súper importante también y es como una ventaja que nosotros tenemos en la clínica Element en cierta etapa del tratamiento del acné que ya venimos instaurando, como acompañarlo de la terapia láser, porque la terapia láser va como a ayudarnos a que el tratamiento sea un poquito más rápido. Y ahí, Felipe, tú nos puedes ayudar un poco en esa parte, ya que tú eres el encargado de la unidad de medicina láser en la clínica, con base en tu experiencia, que es alrededor de 5 años en uso de esta tecnología. ¿Cuál consideras tú que es el alcance del láser en ambas condiciones y qué resultados puedes esperar? Sí, es una súper buena pregunta, María Alejandra, porque en esta ruta dermatológica, una de las cosas que también nos hemos encontrado es que a veces la persona que trató al paciente no, ni siquiera le mencionó que el láser era una alternativa dentro de toda la gama de herramientas que existen. Eh, Hoy en día los láser, si bien cuando hablamos de la parte técnica, tienen una gran especificidad, que se las voy a mencionar en un ratito más, eh, al mismo tiempo, los equipos láser de hoy en día, los más modernos que han llegado al país, tienen también una gran versatilidad en las cosas que podemos hacer. Entonces, podemos usar el láser como un ayudante a la terapia láser. Ahí, por ejemplo, nuestro director nos está mostrando uno de nuestros equipos, que es el Photona Starwalker. Es un láser de última generación, en el fondo un láser ultra rápido, de pulsos de nanosegundos y picosegundos. Lo usamos principalmente para el manejo de las lesiones pigmentadas, de manchitas, tatuajes, también tratamos, pero también con esta misma versatilidad de la que yo les hablaba, podemos tratar la rosácea, el acné, como en conjunto con el otro equipo, digamos, otro de nuestros grandes elementos, que es el láser SP Spectro, que es el otro equipo que ahí nuestro director nos podrá mostrar en la siguiente foto. Son unos dispositivos de alta gama y de alta seguridad que nos permiten efectivamente ayudar junto con lo que tú estás haciendo en la parte dermatológica a reducir esa inflamación, por supuesto que desde cierto nivel en adelante, en el cual es el ayudante, como les mencionaba, pero hay otras áreas del tratamiento, sobre todo cuando hablamos de la parte vascular de la rosácea, cuando hablamos de mejorar las secuelas de la piel después de estas dos enfermedades, cuando los láseres en general adquieren un poco más de protagonismo. Eh, por eso cuando hablamos de láseres, hay que hablar de cuál láser, porque en el fondo hay montones de láseres, o sea, tenemos hasta los punteros láser con los que hablamos en la presentación, eh, hasta este tipo de láseres con los que podemos hacer incluso cirugía. Nosotros en la clínica tenemos la tecnología de Fotona, que es uno de los grandes fabricantes de láser del mundo, y con los distintos equipos que tenemos logramos abarcar una gran cantidad de patologías y de condiciones. Eso también nos permite, por ejemplo, a través de esta misma muestra, lo que hace un láser es depositar una energía que atraviesa la piel, llega a un blanco, que es un objetivo que aquí en el dibujito, en la animación que estamos viendo, figuradamente aparecen como unos circulitos de colores, en los cuales se ven destruidos por la energía del láser. Ahí en el fondo veíamos una unidad pilosebácea, en el cual el láser atraviesa la piel, llega a causar este efecto clínico, pero causando un microdaño, en el fondo como una lesión que es prácticamente insignificante en la superficie y que permite obtener mejorías tanto funcionales, es decir, de ayudar a pagar esta enfermedad, como de repararla para que su aspecto nuevamente en la piel sea mejor. Y eso lo vamos haciendo de forma segura, secuencial, con una recuperación rápida entre las sesiones. Normalmente a un paciente le toma entre 2 a 3 días volver a la normalidad 100%. Y lo más lindo que hemos visto también en el recorrido de los láser, Mari, es sobre todo con la incorporación del Photona Starwalker, que es nuestro, digamos, nuestro más maravilloso equipo, es que podemos hacer tratamientos de este tipo prácticamente en todo momento del año, independiente del tipo de piel. Por supuesto que en algunos casos hay que tomar algunas precauciones y en otros no tanto, pero esencialmente es un tratamiento que se puede hacer durante todo el año. Eso también nos ha permitido, digamos, no parar y acumular también una gran cantidad de experiencia en el uso de este tipo de tecnología. Es súper interesante saberlo, Felipe, y los que están participando en nuestro live están súper interesados en saber como un poquito más acerca de los efectos del láser en la piel. Hay algunas preguntas, eh, Ajá. por ejemplo, pregunta una paciente, en algunos casos el tratamiento de láser empeora el acné.
o depende de la persona o del estadio del acné? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, es una súper buena pregunta porque es algo que vemos en el día a día en la consulta. Lo que yo les podría decir es que cuando hacemos una sesión de láser vamos a causar un poquitito de inflamación en la piel. Por lo tanto, si es que la piel previo al láser ya estaba muy inflamada, lo más probable es que esa inflamación va a crecer muchísimo y vamos a tener efectivamente un empeoramiento del brote. Por la misma razón, es tan importante lo que mencionaba María Alejandra al principio, en que necesitamos que un paciente al momento de llegar al láser no llegue, digamos, con lavarse la cara y entrar a disparar el láser, sino que preparar su piel desde el punto de vista dermatológico para asegurarnos de que la enfermedad de base esté bien controlada. Eso no significa que tengamos que esperar necesariamente un año de tratamiento para hacer el láser, pero en un caso grave, por ejemplo, como un acné quístico, como estas lesiones que tú nos comentabas en algún momento, María Alejandra, sería recomendable bajar un poquito el cuadro con medicamentos e incorporar el láser rápidamente. Y de esa manera hemos tenido la experiencia de no causar grandes brotes post-láser, y la mejor manera es prevenirlo, estar atento y saber cuál paciente le puede ocurrir, y eso lo hemos, digamos, resuelto mediante el trabajo en equipo del área de dermatología junto con la unidad de medicina láser. Sí, súper importante lo que tú dices, es para resaltar, Felipe, que la terapia es combinada, o sea, es tanto los tratamientos tópicos, orales, tradicionales de línea, con la terapia láser. No es que el paciente va a llegar y de entrada se va a hacer el láser, o sea, él tiene que entender que todo es un proceso. Obviamente con el láser aceleramos la mejoría de las dos patologías, pero siempre debe haber una combinación, tanto del acompañamiento dermatológico como de la unidad de cuidado láser. Concuerdo totalmente contigo, Mari. Yo creo que hay aspectos de ambas patologías que son prácticamente manejables a su totalidad mediante el área dermatológica, con fármacos, con cremas, con estrategias de cambio de estilo de vida y demás. Y hay algunas otras cosas en las que uno necesita golpear un poco la piel para que cambie. Y en ese sentido, el área vascular en la rosácea, en el fondo poder disparar selectivamente un rayo láser que llegue y solamente destruya el vasito sanguíneo que queremos que destruya, como también poder estimular para que la piel mejore las cicatrices en el caso del acné. Esas son dos cosas que no hay otras tecnologías en general en el mundo que logren resultados visibles reales. Para eso se necesita atacar con vehemencia la piel, pero eso no significa que la parte dermatológica sea obviable, que no la podamos, que sea, digamos, electiva. En la mayoría de los casos es imprescindible que en paralelo estemos trabajando con la dermatóloga, e idealmente no con cualquier dermatóloga. Acá en el fondo hemos desarrollado con María Alejandra y con las otras dermatólogas de la clínica un trabajo, digamos, en equipo en el cual todas las estrategias dermatológicas que las doctoras les pueden entregar a ustedes van a estar también en línea con lo que puede ser en ese momento, lo que podría llegar a ser más adelante una terapia láser. Por lo tanto, yo te diría que una de las claves es poder trabajar y ser tratado o tratada por un equipo clínico altamente preparado, con una alta experiencia, como en nuestro caso, poder contar obviamente con los equipos apropiados y con la mejor tecnología que exista disponible, en un lugar apropiado, por supuesto, más que nada lo sabemos ahora, y en ese sentido hemos tenido un camino exitoso a lo largo de estos últimos 5 años ya dedicados a la medicina láser. Ahí también estaba mirando, junto con las preguntas que tú me mencionabas, Mari, que también nos hablan sobre las manchas en la piel con acné. Eh, Personalmente sé que el láser también es una razón por la que la gente pregunta por las manchas. Sin embargo, en la mayoría de los casos también nos hacemos apoyar por la parte dermatológica. ¿Tú nos puedes contar un poquitito, Mari, por qué algunas personas se manchan más con un acné o con una rosácea que otras? Bueno, mira, yo pienso que un gran motivo que afecta como en esa parte de que los pacientes, por lo general acá todo lo que es la raza latina, por lo general el fototipo es 3, 4, son fototipos altos, no son personas como tan blancas, por decirlo así. Entonces, obviamente, todo lo que estimule nuestra piel, los melanocitos, que son lo que aportan la melanina, siempre van a reaccionar. Entonces, obviamente, siempre vamos a asociar algún tipo de mancha cuando tenemos un acné inflamatorio. ¿Ya? Y desde la parte dermatológica nosotros los acompañamos, obviamente instauramos un tratamiento apoyado con clareadores y después que la pielcita esté preparada, que eso puede ser después de 15, 20 días, podemos apoyar eh, con lo que es el fotona.
o el Skywalker en esos casos, ya para mejorar, obviamente, un poquito más acelerar el tratamiento y poder como ayudar a satisfacer las necesidades de los pacientes. O sea, los latinos en general tenemos un riesgo un poquito mayor que a lo mejor la gente del norte de Europa para poder manchar nuestra piel con alguna condición. O sea, se nos hace fácil conseguir un bronceado, pero al mismo tiempo cuando se nos inflama la piel nos manchamos con más facilidad. Eso, Y eso es un punto muy importante en el cual yo creo que todos los médicos debiéramos hacer hincapié, sobre todo cuando estamos hablando de piel, que es el uso de la fotoprotección, del fondo de los protectores solares, ya que estos nos protegen no solo de la radiación que viene del sol, sino de todos los focos radiantes, incluso los artificiales, las pantallas, y que están en cada momento causando un micro daño en nuestra piel, y eso va contribuyendo día tras día, año tras año, a que nuestra piel se vaya empeorando en su look, por supuesto, vayamos perdiendo la luminosidad de la piel, vayamos adquiriendo manchitas, se nos dilatan los poros, nos aparecen lesiones vasculares, se nos produce flacidez, y todas esas cosas se pueden empezar a prevenir con estrategias dermatológicas como las que nos está mencionando la doctora, como el uso de protectores solares, antioxidantes, y todo lo que implica una buena rutina dermatológica. Por eso que es tan importante como el láser la parte dermatológica. Y me gustaría que esa idea quedara como muy marcada. El láser nos permite marcar una diferencia en cuanto al resultado estético, pero sabemos que un resultado estético muy bonito puede echarse a perder en un mes si es que esta condición rebrota. Por lo tanto, ahí es donde la acción de las dermatólogas también nos permite hacer un tratamiento que a través incluso del láser de una mejoría funcional y estética, pero que también sea durable en el tiempo. Acá también nos hacían una pregunta sobre eh, que, por ejemplo, una de nuestras pacientes aquí nos está hablando en el chat y nos dice que se había hecho sesiones de láser. Debe seguir haciéndose sesiones de láser y en general recomendamos que el láser va a servir más allá de mejorar los aspectos de la rosácea o del acné para seguir contribuyendo a que la calidad de la piel esté mejor, para que mantengamos brillo, para que mantengamos los poritos cerrados en conjunto con lo que va haciendo la dermatóloga. Entonces, recomendamos que por lo menos una vez al año vayas a control, veamos cómo está tu piel. Si vemos que necesitas mantenerte con un láser, que generalmente con una sesión al año basta en términos generales, podemos ir avanzando y frente a cualquier situación extra, por ejemplo una crisis o tuviste un mal rato, pasaste un estrés y te llenaste de un brote, por supuesto que podremos bajarlo y volver nuevamente a ese estado estético mejorado al que habíamos llegado luego del tratamiento. O sea, es importante continuar en el tiempo. No sé, aquí también veía María Alejandra que nos hablaba en otra pregunta desde el chat acá, desde el mismo Instagram Live, y que nos hablaban cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en ver el resultado del láser en la eliminación de las manchas. Es una pregunta media capciosa porque sabemos que no nos podemos comprometer con una fecha en particular, pero podríamos decirle a nuestra audiencia, Mari, ¿cuáles serían como las claves del éxito como para poder llegar a borrar o disminuir notoriamente una manchita y que no vuelva en el futuro? claro, mira, los pacientes a medida que van avanzando en sus sesiones, desde la primera sesión ellos van a notar cambios en la textura de su piel, en unificar el tono, en disminución de los poritos, en devolver el brillo y obviamente se van a ir atenuando las manchas desde la primera sesión y obviamente todo el resultado va a ser hasta la última sesión. Pero cada piel, hay que leer cada piel a través de la consulta y a través de cada sesión. Y siempre con el tratamiento debe haber un complemento en casa, o sea, una rutina de cuidados diarios en casa que puede estar acompañado de su hidratante, su antioxidante, dependiendo del tipo de piel o patología, el filtro solar sí o sí cada 3 horas. Eso es como lo más importante, o sea, el complemento tanto de los cuidados, la disciplina de que tenga el paciente con sus cuidados y su rutina diaria en casa, más las sesiones de láser que dependiendo cómo se indiquen, deben ser sucesivas. Eso es súper importante también que los pacientes acudan a la sesión mensual hasta terminar su tratamiento, porque muchas veces uno lo organiza como un plan de tratamiento, se les explica cómo debe ser y a veces como que se pierden, o sea, o dejan las sesiones, van postergándole. Esa no es la idea porque obviamente no van a obtener los resultados. Claro, por ejemplo, ahí te puedo precisar algo que está súper en línea con lo que tú decías, es que cuando hacemos varias sesiones con los láseres, por ejemplo, una de sus funciones es atacar la unidad pilosebácea de la que María Alejandra nos hablaba hace un rato atrás cuando nos mostraba este diagrama de dibujitos. Eh,
Y por ejemplo, una de las cosas que hace el láser, además de sacar los vasos sanguíneos y de mejorar la textura de la piel, es reducir la actividad de estas glándulas para que la producción de grasa, de sebo, también se atenúe, y en paralelo eso nos ayuda a disminuir la vellosidad de la piel y también cerrar los poros. Ese elemento también, esa modulación de la inflamación, se requiere repetir en muchas ocasiones porque son muchas, muchas glándulas las que están ahí presentes. Por lo tanto, no basta con una sola sesión de láser para poder conseguir un efecto total, digamos. O sea, cuando hablamos de un tratamiento que consta de 4 sesiones, en realidad el resultado final lo vamos a conseguir con esas 4 sesiones. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de la reparación de la piel en el caso de las cicatrices, que es una tremenda motivo de consulta. Imagino que también te ha tocado verla, Mari, que muchos pacientes llegan porque el acné ya pasó, tuvieron el acné en la adolescencia, pero las secuelas que dejó son muy notorias. Han intentado tratamientos con algunas técnicas un poco más suaves y no ha funcionado mucho. Y ahí el manejo de las cicatrices es clave. Sabemos que las cicatrices son lesiones que no son borrables al 100%. No hay una técnica que lo logre en el mundo, pero se pueden mejorar muchísimo al igual que el resto de la calidad de la piel. Cuando atendemos a una persona con cicatrices de acné, buscamos en primer lugar asegurarnos con el área dermatológica, acá con María Alejandra, de que ese acné no vuelva, de que su rutina diaria nos permita que esa piel se mantenga radiante en las mejores condiciones toda la vida, de forma ideal. Eh, pero también es súper importante atacar esa piel de forma bien vehemente con tal de estimular a la producción de nuevas fibras de colágeno que vayan rellenando esos como pequeños hoyitos de la piel. Y para eso también se necesita una reiteración, porque son defectos que a lo mejor pueden ser pequeños en la piel, pero la fibra de colágeno es minúscula, es muy chiquitita. Entonces necesitamos una acumulación masiva de esas fibras nuevas de colágeno y eso se consigue luego de una repetición bastante importante. Por ejemplo, cuando hablamos de cicatrices de acné podemos llegar incluso a hacer 8 sesiones con un láser, pero obviamente no solo vamos a estar tratando la cicatriz, sino que también aspectos de la porosidad de la piel, aspectos del color, homogenizando, retornando el brillo, sosteniéndola mejor como una cuenta de ahorro de la que yo le hablo a los pacientes para el futuro como para envejecer más lento. Por lo tanto, esa es una de las gracias del láser. No es una solución mágica, eso es importante entenderlo, pero sí nos ha significado a nosotros un salto súper importante en cuanto a los resultados que obtenemos, la duración de esos resultados y poder atacar todas las áreas que es necesario atacar en estas condiciones. Eh, Súper, Felipe, ¿y nos puedes contar un poquito como algunos resultados que hayas tenido con respecto a algún tratamiento que hayas realizado, como a modo de ejemplo, para que los pacientes puedan entender un poquito qué esperar de los láser, que se vea en la piel? Sí, mira, antes que nos muestren la imagen que nuestro director nos tiene, antes de eso les cuento que lo que uno puede esperar con el tratamiento láser es deshacer de las estructuras que permanentemente están ahí. Por ejemplo, en la rosácea, toda esta red vascular de vasitos sanguíneos superficiales que nos aumentan el enrojecimiento, el eritema, como decía la doctora, eh, en la medida que vayamos podando ese arbolito vascular, vamos a ir bajando el enrojecimiento y es uno de los efectos principales. Señor director, mira, muéstrame la primera foto, que es la foto justamente de una paciente que tratamos durante unas 4 sesiones aproximadamente con el láser. Ahí vemos su mejilla que estaba bastante afectada de enrojecimiento. Vemos que había una red vascular, si la pudiéramos ver con aumento, si nos podemos imaginar todos ahí a través de la pantalla, podríamos ver que en esa zona enrojecida se ven un montón de pequeñas venitas chiquititas en todas direcciones que forman una red. Y esa red, cuando está dilatada, por ejemplo, cuando esta persona tenía calor o se tomaba un café caliente o se comía una comida muy picante o se tomaba un traguito, todos esos vasitos que estaban chiquititos se dilatan y su mejilla se ponía muy rojita. Pero aparte, si miramos un poco más fino, nos podemos dar cuenta que incluso habían algunas como pequeñas secuelas de acné antiguo, que eran como hoyitos. Entonces, señor director, muéstrame la segunda imagen, que es el post del tratamiento. Esto es luego de 4 sesiones con el láser y con un abordaje dermatológico, por supuesto, como les mencionamos en toda esta conversación. Y vemos que el enrojecimiento se disminuyó significativamente. Las cicatrices no se ven profundas, se ve solamente como lo que es un vestigio, como un fantasmita de lo que solía ser ese como puntillismo, pero la imagen es dramáticamente diferente. Eso es lo que, por ejemplo, en el caso de una rosácea y un acné combinadamente podríamos lograr. Había preparado también la imagen de otro paciente que él era portador de rosácea, bien significativa en sus mejillas, ahí estamos viendo la imagen,
En su caso no había mucha inflamación asociada, pero sí era una gran cantidad de vasitos. Ahí podemos ver incluso algunos que son como de color medio violeta, medio azulado. Y por supuesto que eso causa un deterioro como para la vida en general, más allá de que la rosácea puede empeorar, que era lo que nos hablaba María Alejandra, de que puede, por ejemplo, terminar convirtiéndose en una rosácea fimatosa, en el fondo estas rosáceas que afectan la nariz o el mentón y en que el tejido va creciendo. Aquí el problema del paciente era que cuando conversaba con alguno de sus interlocutores, no sabía si le estaban hablando a él o a la venita de su mejilla. Y eso es muy cansador, por supuesto, y eso deteriora la calidad de vida. Después de hacer 4 o 5 sesiones con el láser en su caso, podemos ver aquí la siguiente imagen, señor director, lo que logramos con él es que si bien hay un enrojecimiento, aquí la segunda foto la tomamos en un día en que hacía más calor, estábamos en pleno verano, pero podemos ver que las estructuras mismas, las venitas desaparecieron completamente. Eh, el tratamiento de él en particular, volviendo a algo que les mencionaba anteriormente, lo hicimos en la mitad del verano, esto lo hicimos entre diciembre y marzo. Por lo tanto, claro, cuando llegaba el paciente a la clínica llegaba agitado con la piel rojita, pero las venitas no las volvimos a ver. Ahora, en el caso de la rosácea, perfectamente pueden retornar todas estas lesiones vasculares. Por lo tanto, lo importante después de un tratamiento es mantenerse con la rutina dermatológica que las doctoras te van a indicar, sobre todo para poder mantenerte en el tiempo y que se consiga que ese efecto se sostenga, pero igual una vez al año por lo menos echarse un vistacito, ir a la clínica y que veamos cómo luce la piel, si salieron muchas venitas nuevas o no, y si es que ese es el caso, obviamente tratarlas a tiempo antes de que se vuelva a configurar todo el problema nuevamente. Eso, Felipe, quería aprovechar para, obviamente, recordar a los pacientes que si padecen alguno de estos síntomas, si desean tratar su acné o su rosácea, pueden hacerlo a través, agendando una consulta a través de todos los canales que tiene disponible la clínica Element. Las consultas en estos momentos, debido a la pandemia, estamos haciendo consultas virtuales, obviamente con toda la calidad de una consulta presencial. Y de todos modos, para iniciar ya después de la evaluación, estos tratamientos láser, también ya vamos a empezar con todas las medidas de seguridad a abrir la clínica o atender de forma presencial a partir del 6 de julio, para que lo tengan presente. Buenísima esa información porque también significa para nosotros un retorno a las actividades presenciales. Obviamente nos vamos a encontrar, quienes vayan a la clínica, te van a encontrar con un astronauta, vamos a estar con todas las medidas de protección frente a la pandemia y son resguardos que tenemos que tomar necesariamente para que sea seguro tanto para ustedes como para nosotros realizar las atenciones. Quería contestar un par de preguntas más. Aquí preguntaban cuál era la diferencia entre un láser CO2 y el Starwalker. El láser CO2 es una tecnología que la energía se concentra principalmente en la piel, causando una alteración en su estructura de manera bien agresiva. Es un láser de una tecnología que yo no voy a decir que es antigua, pero es de las primeras que llegaron al país también. Eh, y logra efectivamente causar un microdaño en la piel, que la piel al ir recuperando, al ir reparando ese daño, mejora su estructura. Y por eso que es de alta utilidad y fue de los primeros láseres que se usaron en el mundo para tratar las cicatrices del acné o cualquier tipo de cicatriz. Sin embargo, una de las desventajas que nosotros también hemos visto a lo largo de la experiencia con el trabajo de los láseres y lo que nuestros propios pacientes nos cuentan, es que primero suele ser un poco doloroso el proceso y la recuperación es muy prolongada. En algunos casos ha llegado a ser de 2 semanas en que prácticamente tienes que estar muy encerrado con una serie de cuidados y eso también, hablando nuevamente de la inflamación y la posibilidad de secuelas, como las manchas en personas latinas como nosotros de piel oscura, podría generar complicaciones, pensando que obviamente todas esas cosas se pueden prevenir, pero así todo son tratamientos que no están exentos totalmente de esto. A diferencia de eso, el láser Starwalker, que es un láser que surgió en el mundo hace pocos años atrás, es una tecnología que combina distintos tipos de láseres. Por ejemplo, el que tenemos en la clínica combina el neodimio YAG con el KTP, y en ambos casos podemos actuar de forma fraccional, causando esta misma estimulación a la piel, para que genere el colágeno suficiente, por ejemplo, para reparar una cicatriz del acné, pero ofreciéndole al paciente una mayor confortabilidad, menos molestias en el momento del tratamiento y también una recuperación rápida, normalmente de 2 a 4 días. Por lo tanto, puede ser un tratamiento, digamos, de recuperación de fin de semana, lo cual es súper importante cuando uno quiere retomar una rutina de trabajo, de estudios o más social, por supuesto. Claro, Felipe, mira, acá hay otra pregunta también interesante con respecto a los efectos del láser. Eh, Ah.
la hizo uno de nuestros participantes, que hay algún riesgo, efecto secundario no deseado del láser. Pues los más comunes serían como eritema, descamación los 3 primeros días, ese enrojecimiento que se forma después del láser, pero obviamente se dan unas indicaciones post-láser y pre-láser para evitar como toda esos efectos esperados, porque se le explican a los pacientes que pueden pasar, pero no es nada grave, por decirlo así. Siempre va a estar acompañado. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Claro, es una pregunta súper buena porque yo creo que no hay ningún paciente que no la pregunte y es súper bueno tenerlo claro desde el inicio. Cuando hacemos un láser, la piel se inflama, o sea, uno sale con la piel un poco rojita, eh, pero cuidamos que esa inflamación sea súper medida. En el fondo, no podemos dejar que la piel se inflame a todo lo que da. Por lo tanto, las sesiones las vamos haciendo de forma progresiva, eh, con energías crecientes, eligiendo caso a caso, como si fuéramos un sastre, caso a caso, qué tipo de láser vamos a utilizar, con qué parámetros, qué preparación previa tiene que tener ese paciente para llegar al láser y con eso en realidad la posibilidad de tener complicaciones más allá de la inflamación propia del propio procedimiento, que es transitoria, como les decía antes, dura un par de días solamente, no debiera ocurrir nada fuera de lo común. Por supuesto que tenemos que saber que hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo, una persona embarazada no podría hacerse un tratamiento láser porque está contraindicado en general. Ando. Eh, Hay algunos medicamentos que muchos pacientes con acné han usado, como la isotretinoína, que es un fármaco que ayuda muchísimo en los casos que son más severos y que durante mucho tiempo estaba como prohibido, entre comillas, hacer cualquier tipo de láseres en paralelo con el uso de este medicamento. Y las cosas en la medida que la historia ha transcurrido, que hemos podido desarrollar energías que son más puras y que logran, como te digo, causar un efecto inflamatorio chiquitito y cortito, la isotretinoína efectivamente en algunos casos se puede usar en paralelo, pero lo manejamos aquí entre los dos equipos de dermatología y de medicina láser, asegurándonos de que el paciente esté con la dosis apropiada, que debiera ser una dosis baja, en el momento correcto de su enfermedad y con el láser correcto para ese momento. Pero ya dejó de ser una contraindicación absoluta, es algo que antes había que esperar también una inmensa cantidad de tiempo cuando suspendíamos el medicamento para volver a pensar siquiera en el láser. Ahora ya eso cambió diametralmente, pero es un tratamiento que requiere mantener una serie de precauciones y que esas precauciones ya es un hábito en la clínica y en el trabajo en equipo lo logramos desarrollar sin ningún problema. Eso es súper importante que el paciente entienda, sobre todo cuando está tomando pues medicamentos fotosensibilizantes, ¿cierto? Como lo es la isotretinoína. La idea es que cuando Ajá. con dosis plena, dependiendo el caso, porque cuando se instaura este tipo de tratamiento, el paciente está con sus brotes agudos como más intensos. Obviamente, a medida que va avanzando el tratamiento, ya se va desmamando la dosis o se suspende cuando llega como la dosis tope. Y si es para tratamiento específico como hay cicatrices, ahí podemos ya iniciar el láser con toda la seguridad. Ya no hay que esperar, como que se decía, que había que esperar después de terminar el tratamiento con isotretinoína 6 meses para empezar el láser. No, ahí ya vemos evaluando caso a caso si lo podemos iniciar en ese instante. Claro, eso es súper importante también mencionarle a nuestra audiencia que está ahí a través del Instagram Live de la clínica Elements, eh, que no es lo mismo estar en un tratamiento con isotretinoína y hacerse un láser en la clínica Elements con todo lo que le estamos explicando que en cualquier parte. En el fondo, se requiere un trabajo que es de ultra especialidad, hay mucha preparación de por medio para poder hacer un tratamiento que efectivamente llegue a un buen puerto, que logre los efectos deseados reales de mejorar la calidad de la piel, como veíamos, por ejemplo, en las fotos que les mostramos, pero al mismo tiempo que sea altamente seguro, que no tengamos interrupciones, que no tengamos un costalazo en el camino, y todo eso requiere prevención, manejo en conjunto y sobre todo formar una buena dupla terapéutica entre los médicos y el paciente. En el fondo, el paciente está a cargo de su piel toda la vida y nosotros aparecemos puntualmente en ciertos momentos. Por eso que estas instancias son tan ricas también como para poder compartir con ustedes al otro lado de la pantalla, en cuanto a que se conviertan en expertos y expertas en sus condiciones de la piel. O sea, si, es que, si tú tienes acné o tienes rosácea, esta presentación después también vas a poder revisar extractos en nuestras redes, en nuestras páginas, por supuesto. Y si es que tienes dudas más profundas, puedes a través de la página agendarte y que alguno de nosotros del equipo médico podamos conversar contigo directamente y ayudarte a resolver el problema. Pero quédense con la idea de que estas condiciones son totalmente tratables hoy en día con las tecnologías que tenemos en nuestro poder, particularmente el uso de la tecnología de los láser fotona
y por otra parte, el tener un equipo clínico, dermatológico bien formado, actualizado, y obviamente con la cercanía que siempre hemos buscado en la clínica Elements para poder tener la confianza de que pueda recurrir a nosotros frente a una emergencia, en el momento en que las cosas no estén tan bien, porque la rosácea y el acné son patologías que en algún momento se nos desordenan un poquito. Eh, entonces, cuenta con nosotros. Lo importante es que puedas recurrir también a través de todos los canales como para poder resolver tu problema y no quedarte con él. Y de hecho, cuando les mencionaba eso, pensaba en que hay factores que no tienen que ver con lo farmacológico ni con el láser, María Alejandra, que son fundamentalmente, por ejemplo, la alimentación y el estrés, que son temas que también siempre nos preguntan. ¿Tú conoces de qué manera estas cosas pueden influir en la aparición o en el transcurso del tratamiento del acné y la rosácea? Mira, es súper importante, sobre todo en los pacientes con rosácea, controlar, identificar los desencadenantes y controlarlos. Se ha visto que los pacientes, o sea, el alcohol, los cambios bruscos de temperatura, el aire frío directo en la cara o el aire caliente, los vapores en la carita. eh, yo siempre lo oriento como a los pacientes que cuando se vayan a lavar el rostro tiene que ser con el agua de esa que se está pasando de calientito para frío, templada. ¿Ya? Excelente. Nada de temperaturas extremas, por decirlo así. Importante ahora en el invierno protegerse como las áreas que están expuestas como a los cambios bruscos de temperatura, sobre todo el viento frío. Y cada paciente no tiene los mismos desencadenantes, o sea, ellos mismos a medida que vayan conociendo su enfermedad, los van identificando y la idea es irlos evitando, moderando en lo posible para que obviamente esto no sea un gatillo de que haga que haya brotes agudos de la enfermedad. Y en cuanto al acné, es importante con respecto a la dieta, los estudios son muy controvertidos, por decirlo así, pero estudios individuales han notado que cuando el paciente lleva una dieta con bajo contenido de carbohidratos, disminuye la producción de sebo y disminuye el número de lesiones en el acné. Entonces es súper importante acompañar a los tratamientos farmacológicos, a los tratamientos de láser, también una buena dieta. Genial. Te Sí, cuento- perdóname que justo te interrumpí ahí, te quería hacer otra pregunta, pero porfa, Cuéntame, termina la idea, ¿no? cuéntame nomás. Sí, lo que pasa es que hay también, por ejemplo, muchos pacientes, por ejemplo, pacientes que entrenan regularmente usan suplementos alimenticios y a veces nos han comentado que frente al cambio del suplemento o al inicio de su uso, tenemos una explosión del acné. ¿Eso podría tener alguna relación? Claro que sí, porque estos suplementos tienen un porcentaje de proteína del suero, que es una parte de la proteína de la leche de la vaca. Ajá. Entonces, como obviamente, o sea, en 1 litro de leche hay 6 gramos de proteína de suero, pero obviamente cuando se suplementan actividades deportivas, por lo general son muchísimos más el alto contenido de esta proteína que uno consume. Es como lo equivalente a tomarse 6 litros de leche o 12 litros de leche al día. Entonces, Wow. cuando los pacientes identifican que hay un brote asociado al consumo de estos suplementos, la idea es suspenderlo porque eso va a hacer que mejore el brote, consultar para obviamente ver en qué grave severidad están las lesiones y poder tratarlas y obviamente mejorar o suplementar con otro tipo de suplemento su actividad deportiva, siempre dirigida por el profesional indicado, que puede ser un nutricionista, un nutriólogo. Claro, por ejemplo, ahí les podríamos sugerir, si es que ustedes están en estas condiciones, que entrenan regularmente y están con un acné, aparte del abordaje que podríamos darle entre la doctora Gámez y yo, desde el punto de vista dermatológico y láser, también, por ejemplo, la doctora Ivette Ábalos de la clínica Elements, que es nutrióloga, nos podría ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con la nutrición deportiva y no afectar el manejo dermatológico. Por eso que es importante que esto lo veamos en un círculo de atención en que hay tantas variables que tenemos que manejar que es importante darle una atención a cada una de ellas. El estrés también es un tremendo tema, sobre todo ahora en el momento de la pandemia, en que yo creo que estamos todos un poquito nerviosos. Hemos visto también en nuestra experiencia que el estrés es uno de los grandes como desencadenantes de las primeras crisis o de empeoramientos a lo largo del tratamiento. Entonces también ahí la invitación a todos ustedes es hacer como una mirada interna y autodiagnosticarse y pedir ayuda cuando hace falta. A veces uno le pone, digamos, como todas las fichas y toda la fe al tratamiento médico y me voy a comprar todos los medicamentos y me voy a hacer todos los láser que me dijo el doctor, pero resulta que tampoco he hecho cambios en mi vida y generalmente esos cambios son tanto más importantes que el resto de la terapéutica médica. Por eso también la invitación es,
si tienes acné o tienes rosácea, mírate un poco, conversa contigo, trata de identificar qué es lo que te genera ansiedad, qué es lo que te pone nervioso o nerviosa, porque también te podemos ayudar con eso. Muchas veces uno trata de hacerlo solo y darle en adelante, pero hay que pedir ayuda y para eso también estamos disponibles para ustedes. Así que los canales de comunicación siguen abiertos. María Alejandra, mira, nos está quedando menos tiempo. Aquí hay una pregunta muy interesante que yo creo que va a dar tal vez como para poder indagarla un poco más en consulta, pero una paciente que nos pregunta, mira, ¿puede la rosácea facilitar el comienzo de una dermatitis seborreica? Me dice, o es la mascarilla que tal vez me está haciendo daño porque ella es matrona y obviamente aquí en el contexto pandémico la mascarilla se ha convertido ya en un artículo de moda en particular, pero muchas personas con condiciones dermatológicas sufren con ella. ¿Nos puedes contar un poquito qué podría relacionar ambas situaciones? Mira, inclusive en una charla pasada ya la doctora Latorre había comentado que todo ese microambiente como de obstrucción, esta zona centrofacial, favorece o está exacerbando cierto tipo de patologías como son, por ejemplo, dermatitis seborreica. Y los pacientes con rosácea pueden cursar simultáneamente con dermatitis seborreica. Entonces habría que verlo, obviamente, en consulta para darle el tratamiento indicado si es que está cursando también con una rosácea y en simultáneo con una dermatitis seborreica. Hay muchas preguntas que se quedan como en el tintero, por Sí. decirlo así, pero para eso están los canales de la clínica. Nosotros podemos con mucho gusto tratar de responderlas después del live. Este live también va a quedar disponible como para que ustedes más adelante lo vean con calma y puedan también tratar de solucionar esas preguntas que se quedaron, porque a lo largo del desarrollo del tema pudimos responderla, creo yo. Sí, nosotros vamos a estar atentos también a sus consultas. En la clínica los estamos esperando con todo nuestro equipo profesional, con los láser de fotona, con los equipos de Quantifier que nos permiten medir los resultados de forma objetiva, que son una maravilla también tecnológica que les podemos mostrar. Ha sido un gusto, María Alejandra, conversar contigo, ha sido súper interesante, muy buena onda también conversar un poco más distendidamente de todos estos temas. Ojalá que no sea la primera oportunidad, ojalá que sea la primera de muchas, digamos. Eh, Y espero que para ustedes al otro lado de la pantalla ha sido un momento interesante de poder aprender un poco de estas condiciones y cuenten con nosotros, los canales están abiertos. Nos vemos en otro live. Nos vemos en el próximo. Bye.